Discurso sobre el estado de la nación a la sombra de un nuevo cierre de gobierno. La situación política de Venezuela también estará presente durante el discurso de Trump ante el Congreso. Crisis humanitaria se profundiza mientras crece fractura política en Venezuela. Y la oferta del Papa Francisco para mediar en la situación política de Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump pronunciará este martes su segundo discurso sobre el estado de la nación a la sombra de un nuevo cierre de gobierno. La situación política de Venezuela, el papel de Estados Unidos para mediar en la crisis, se espera hagan presencia durante el pronunciamiento. Jacopo Luzzi nos acompaña con más detalles sobre el pronunciamiento del presidente Donald Trump ante el Congreso. Jacopo, ¿qué se puede esperar sobre el discurso del presidente este martes? Bueno, Belén, en el discurso sobre el Estado de la Nación este año veremos al presidente Donald Trump frente a una audiencia muy diferente respecto a la del año pasado. Empezando con la Cámara de Representantes, la cual después de las elecciones de noviembre cambió su mayoría de ser republicana a demócrata. Además, muchos miembros de su gabinete cambiaron desde el secretario de Estado hasta el secretario de Defensa. Sin embargo, el mandatario tiene la intención de enviar un mensaje de unidad a todo el país, dice la Casa Blanca, y reafirmar su calidad de ganador, según los analistas. El martes, Donald Trump volverá a ingresar al hemiciclo de la Cámara de Representantes. El estado de nuestra nación es fuerte. El discurso sobre el estado de la nación de este año sigue una aguda lucha con los legisladores demócratas por el financiamiento del muro fronterizo, que provocó el cierre parcial de gobierno más prolongado de la historia. El cierre retrasó la fecha del discurso anual. Todo su objetivo en el Estado de la Nación es tratar de volver a convencer a su base de que en realidad es fuerte y de que en realidad no es débil, que en realidad no perdió, que eso es una noticia falsa que debe corregir. La Casa Blanca dice que el tema de este año es elegir la grandeza, en que el presidente hablará sobre inmigración, acuerdos comerciales, infraestructura, atención médica, la seguridad fronteriza y hablará también de Venezuela. Vanessa Neumann, analista, piensa que el mandatario hablará de... Dirá básicamente que él sigue apoyando a la gente de Venezuela, que él sigue apoyando una transición y que Venezuela va a volver a la democracia en este año. Yo creo que también es muy importante para él porque ha apoyado tanto el tema y también que para él sería como una victoria, ¿no? En un momento dado, cuando todavía tiene el problema con la negociación del financiamiento de la muralla con México y todo ese tema. El viernes el presidente insinuó una vez más que podría declarar una emergencia nacional, ignorando al Congreso para obtener fondos para el muro. Bueno, estoy diciendo que escuchen atentamente el estado de la nación. Creo que lo encontrarán muy emocionante. Y sobre la cuestión de la seguridad fronteriza, Neumann afirma. Creo que él no va a llegar a un compromiso. Yo creo que en el discurso de Trump va a echar la culpa a los demócratas. Él va a decir... Yo no entiendo por qué financiar la seguridad de nuestra frontera es tan difícil para los demócratas. Y yo creo que eso lo va a echar y decir, mira, $5,000 millones no es mucho dinero. ¿Y cuál es el problema de ustedes? Ustedes no aman este país. Yo creo que eso va a ser el discurso. Otro elemento que es noticia esta velada es la lista de invitados por los legisladores demócratas y republicanos. Por ejemplo, el senador de Florida, Marco Rubio, invitó a Carlos Vecchio, el enviado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a Estados Unidos, mientras que Victorina Morales, la trabajadora indocumentada que fue despedida de uno de los complejos de golf del presidente Trump, será la invitada de la legisladora demócrata de Nueva Jersey, Bonnie Watson Coleman. Entre otros, el presidente invitó también a la familia de una pareja asesinada en su hogar por un hispano presuntamente indocumentado.
Jacopo, muchas gracias. Y Venezuela seguirá como prioridad en Washington, así lo reveló el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel. Le preguntamos a Jorge Agobián qué fue lo que dijo el legislador sobre la situación en Venezuela. Jorge. ¿Qué tal, Belén? Y estas declaraciones de Eliot Engel las dio hoy el día en Washington. Él aseguró que considera que la administración del presidente Donald Trump ha hecho lo mejor que puede sobre Venezuela, pero se mostró totalmente en desacuerdo a cualquier opción militar o de tropas en el terreno. Aseguró que Estados Unidos y esta administración debe aprender de los errores de Estados Unidos en otras oportunidades, haciendo referencia a Medio Oriente. También dijo que él apoya todos los esfuerzos de Estados Unidos que junto a otros países se han unido, incluidos la Organización de Estados Americanos, para crear las medidas económicas y diplomáticas en contra del gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro y en apoyo de Juan Guaidó. También tenemos que citar parte de las declaraciones de Engel y dice que su preferencia sería que se realicen elecciones libres y justas en Venezuela. Dice que es mucho más fácil pronunciarlo que eso se haga realidad. Dice que es un camino difícil, pero es el que deben apoyar las naciones del mundo. Belén. Jorge, en este sentido, ¿existe apoyo bipartidista en el Congreso para apoyar iniciativas legislativas hacia Venezuela? Totalmente, Belén. De hecho, con todos los legisladores con los que hemos podido conversar en La Voz de América, han mostrado apoyo a las políticas de la administración. Sin embargo, hay una parte que, como Engel, no apoya ningún tipo de intervención militar en Venezuela, ni siquiera en los países vecinos, hablando, por ejemplo, de Colombia. Sin embargo, hemos visto también que el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado tiene un grupo de legisladores de ambos partidos que apoyan estas medidas contra el presidente en disputa Nicolás Maduro y que tienen todos los esfuerzos puestos, entre ellos el de enviar ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Jorge, muchas gracias. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se pronunció sobre la situación de Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el diplomático dijo que son los venezolanos quienes deben decidir cómo salir de la crisis. El Papa Francisco se mostró dispuesto a mediar en Venezuela si ambas partes lo solicitan. Eso sí, señaló que antes se debe facilitar un acercamiento entre el mandatario en discordia, Nicolás Maduro, y el presidente interino Juan Guaidó. Precisó también que de una mediación formal debe considerarse como el último paso en la diplomacia. El pontífice hizo estas declaraciones en el avión de vuelta de su viaje a Abu Dhabi. Allí señaló también que recibió una carta de Maduro que aún no ha leído. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se reunió este martes con su homólogo estadounidense Mike Pompeo. Llegó a Washington un día después de participar en Ottawa en la reunión de emergencia del Grupo de Lima sobre Venezuela. Este se espera sea el tema que centre sus encuentros en la capital estadounidense. Holmes tiene también en agenda reuniones con el asesor de seguridad de la Casa Blanca y la secretaria de Seguridad Nacional, entre otros altos funcionarios de la administración. El canciller ultimará además los detalles de la visita a Estados Unidos del presidente colombiano Iván Duque, prevista para la próxima semana. Como Estados Unidos, Colombia es uno de los países que ha mostrado su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Una salida política y diplomática a la crisis que atraviesa Venezuela es la que acompañan los países que integran el Grupo de Lima. En entrevista con La Voz de América, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo enfatizó la importancia de acompañar el proceso iniciado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Estas conclusiones le dan un nuevo impulso, más impulso al proceso que en este momento tiene lugar en Venezuela, liderado por el presidente Juan Guaidó. Proceso que consiste además en ponerle fin a la usurpación, dirigir la transición y convocar elecciones. El comunicado es un comunicado completo, integral, que hace un llamamiento muy dinámico y muy convocante para efecto de que continúe fortaleciéndose el proceso político que tiene lugar en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia instó a la comunidad internacional a ejercer mayor presión sobre el presidente de Venezuela en disputa, Nicolás Maduro, llamado que encontró eco durante la reunión de naciones del Grupo de Lima. El Grupo de Lima definió en su reunión anterior una serie de sanciones que cada uno de los países está aplicando de conformidad con la legislación interna. Pero como el Grupo de Lima considera que esta es una batalla global en favor de la democracia, por supuesto que le pide a otras naciones que avancen también en la imposición de sanciones en la misma dirección. El canciller colombiano indicó además que ya existe en su país un centro de acopio para recibir la asistencia humanitaria prometida durante la reunión de países del Grupo de Lima en Canadá. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un estatuto para la transición democrática. Los diputados venezolanos aprobaron la iniciativa que busca el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, afirmaron los legisladores. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más detalles. Adriana, ¿en qué consiste esta iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional y qué contempla? La ley tiene 37 artículos en los cuales se establece la necesidad de conformar un gobierno provisional y de unidad nacional que convoque a elecciones en 30 días. También la normativa le da poder a la Asamblea Nacional para relegitimar las autoridades de los poderes públicos, es decir, a los jefes del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía y del Consejo Nacional Electoral, y que una vez cese la usurpación de Nicolás Maduro al frente del Palacio de Miraflores, el presidente interino deberá solicitar ayuda internacional para poder reimpulsar la situación económica de Venezuela. Pero mientras esto ocurre en la acera política, los venezolanos siguen siendo víctimas de la crisis económica más grande de su historia, caracterizada sobre todo por el hambre. Al margen de la crisis política que atraviesa Venezuela, el bajo poder adquisitivo de los salarios y la hiperinflación han dado como resultado que para los ciudadanos sea una tarea difícil acceder a los alimentos. El joven Jorge Luis Arizmendi, electricista, asegura que debido a la alta tasa de desempleo se ha visto obligado a buscar la alimentación de su familia en los basureros de la ciudad. Me encuentro en la necesidad de sobrevivir de esta manera. ¿Qué alimentos consigues? A veces se consigue pan, harina, pasta. A una situación como esta que tenemos un poco de harina y bueno, y este poquito de harina la reciclamos pues para trabajar con eso. La dirigente comunitaria Eurídice Guerra asevera que la crisis ha afectado a los estratos medios de la sociedad y no duda en afirmar que actualmente hay una situación de hambruna. Pero déjame decirte que eso no solamente está ocurriendo en comunidades deprimidas económicamente, en comunidades que tienen un nivel medio de ingresos económicos hay hambre. Otros ciudadanos en el país, debido a la crisis, recurren a la caridad para poder alimentarse y acuden hasta comedores que ofrece la iglesia. El trato que nos han dado aquí hasta el momento ha sido muy favorable, que nos están ayudando por una parte, pero por otra seguimos igual. Venezuela ha tenido crisis, pero como esta
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, ordenó acelerar la entrega de las cajas de alimentos gestionadas por los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, cada 15 días, estrategia del gobierno para revertir la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Esta crisis económica, sumada también a la persecución política del régimen de Nicolás Maduro, ha hecho que decenas de venezolanos soliciten asilo en diferentes países del mundo. Uno de ellos es Estados Unidos, donde en el año 2018 los venezolanos lideraron las solicitudes de este asilo, pero ¿podrán seguir en ese estatus una vez Nicolás Maduro abandone el poder? Esto lo responde José Pernalete. La esperanza para los venezolanos es una posible solución a la crisis tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado. Sin embargo, una transición de gobierno puede acarrear problemas inmigratorios para la comunidad de ese país en Estados Unidos a raíz de lo definido como cambio de circunstancia. Para el momento en que el asilo es revisado o considerado, bien sea por el oficial de inmigración o la Corte de Inmigración, pudiera el gobierno federal determinar que ese cambio de circunstancias no hace a la persona elegible para obtener el beneficio del asilo. ¿Por qué? Porque simplemente el miedo al que le tenía ya cesó. La Voz de América consultó al abogado de inmigración Víctor Badel, quien considera que no hay urgencia en pensar en un regreso inmediato. No necesariamente quiere decir que los miedos van a dejar de existir. Es probable que todavía hayan grupos irregulares, armados, a los cuales las personas todavía le tengan miedo. Entonces hay que prepararse para argumentar eso. El abogado consultado va un poco más allá en su advertencia, pues estima que un cambio eventual de circunstancia en Venezuela no solamente afectaría a las peticiones de asilo que se encuentran en trámite, sino a aquellas peticiones que ya han sido aprobadas en el pasado. Si las personas tienen el asilo aprobado, deben esperar un año para entonces hacer una solicitud de ajuste de estatus. Esto significa hacerse residente. En ese momento, es decir, al momento de considerar si se le aprueba o no la residencia, evaluar si el miedo aludido en el asilo ya no existe, es probable que entonces tampoco le den la residencia a esa persona. José Pernalete, Voz de América, Miami. Justamente un total de 21.000 venezolanos solicitaron asilo político en Estados Unidos en el año 2018. Adriana, muchas gracias. Por otro lado, recordemos que la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela es uno de los pedidos de los países que integran el Grupo de Lima y las naciones de la Unión Europea. Después de la pausa, segundo día de deliberaciones en juicio al Chapo y la carrera armamentista rusa. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Segundo día de deliberaciones en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Los 12 jurados están analizando el documento que contiene detalles de los 10 cargos que pesan sobre el acusado. Desde la Corte Federal de Nueva York en Brooklyn, Laura Sepúlveda tiene los detalles. Ha sido una larga jornada en donde las filas comenzaron a las 11 de la noche del día de ayer, precisamente para poder escuchar el veredicto de los jurados, quien al parecer en esta jornada 40 no van a dar su decisión de si Joaquín Guzmán Loera es hallado culpable o inocente de los 10 delitos de los que se le acusa. Pues el día de hoy, siendo las 2 de la tarde, ellos solicitaron que se les proveyeran algunos testimonios presentados en medio del caso, entre ellos el de Alex y Jorge Cifuentes, los hermanos colombianos que por años estuvieron proveyendo de drogas al cartel de Sinaloa. Asimismo, solicitaron un fragmento del testimonio de Jesús Zambada y una llamada telefónica que fue producida o que fue precisamente presentada como prueba en medio del proceso. Esto permite inferir que se seguirá durante más jornadas en medio de este proceso judicial que ya está llegando a su final. Se espera que en las próximas horas o próximas jornadas ya los 12 jurados pues definan unánimemente si Joaquín Guzmán Loera es hallado culpable o inocente de los 10 delitos de los que se le acusa. Un documento de 8 páginas es el que contiene los detalles de cada uno de estos delitos y es con el que se definirá el futuro de este personaje que por 3 meses ha enfrentado a la justicia estadounidense. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El ministro de Defensa de Rusia dijo este martes que la nación desarrollaría misiles terrestres de alcance intermedio para dentro de 2 años. La declaración del funcionario siguió a la decisión de Estados Unidos de suspender sus obligaciones bajo el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987 por supuestas violaciones rusas. El presidente ruso Vladimir Putin respondió que Moscú también abandonará el pacto, pero solo se desplegará misiles de alcance intermedio si Washington lo hace. Rusia ha rechazado afirmaciones de que ha desplegado un misil que violó la prohibición del Tratado de Misiles Balísticos y de crucero terrestre con un rango de 500 a 5.500 kilómetros. En breve, alternativas para combatir al cáncer y soluciones para los desechos tecnológicos. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Unos 135.000 fieles se congregaron en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, para participar de la misa de celebración oficiada por el Papa Francisco este martes. El encuentro sin precedentes tuvo lugar en el marco de la gira que realiza el Sumo Pontífice en la península arábiga a fin de promover el diálogo interreligioso. Investigadores están utilizando nanopartículas en la búsqueda para encontrar nuevas formas de combatir el cáncer. Algunas de ellas están diseñadas para transportar un tinte especial que ayudaría a los cirujanos a encontrar y extirpar tumores. Estas nanopartículas especiales son como pequeños barcos que transportan una carga de colorante a las células cancerosas dentro del cuerpo de un paciente. El tinte destruye algunas células cancerosas y facilita a cirujanos a ver y eliminarlas por completo más fácilmente. Utilizando estas nanopartículas para suministrar un tinte a las células cancerosas, podemos, primero, diagnosticar el cáncer, segundo, ver cómo crece el cáncer y tercero, asegurarse de que no queden células cancerosas. La nanomedicina fue desarrollada por dos científicos, una pareja que emigró a Estados Unidos desde Ucrania, Ole y Olena Taratula. Les llevó 4 años encontrar la composición química perfecta. El tinte está en el solvente orgánico y el polímero en el agua. Cuando los mezclamos y vaporizamos la mezcla orgánica, obtenemos estas nanopartículas. Al ser afectadas por la luz, pueden encontrar las células cancerosas y producen un calor que mata las células malignas. La nueva medicina se probó con éxito en ratones y conejos en el laboratorio de la universidad llamado Taratula Lab en honor a la pareja. El siguiente paso son los ensayos clínicos. Los investigadores dicen que es vital eliminar todas las células cancerosas si el cáncer regresa, ya que por lo general es más agresivo y peligroso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El creciente uso de los dispositivos electrónicos está creando un problema debido a la cantidad de desechos informáticos. El 40% de los vertederos del mundo se encuentran en África, por lo que un grupo en Kenia está ayudando a gestionar los desperdicios electrónicos. A medida que las economías africanas crecen y la electrónica de consumo se vuelve más barata, los teléfonos móviles, los televisores y las computadoras portátiles han inundado el continente. Solo en Kenia, los consumidores gastan miles de millones de dólares al año en electrónica, lo que se suma a un río de desechos electrónicos. Naciones Unidas dice que 19 de los 50 vertederos más grandes del mundo para los llamados desechos electrónicos se encuentran en África. También tenemos muchas prácticas realmente malas con respecto a la gestión de residuos. Por ejemplo, tirar los residuos al basurero, y también tenemos la práctica de la quema al cielo abierto, que es muy perjudicial para el medio ambiente y la salud. Samson Wachira está haciendo su parte para reducir los desechos electrónicos de África. Él compra computadoras viejas. La mayoría de las veces vendemos las piezas, por lo que no es obligatorio que la máquina esté funcionando. Por ejemplo, si la fuente de alimentación funciona, póngala en otra máquina. Verifique si el RAM está funcionando, lo pone en otra máquina o incluso lo vende en partes. Las partes de la computadora que no necesita, Wachira las vende a recicladores de desechos electrónicos. Más de la mitad de la población tiene menos de 30 años y la demanda de los últimos aparatos electrónicos y el desecho de los antiguos está creciendo. Henry Llanos, Voz de América. Miles de residentes y viajeros inundaron los templos en Beijing durante el primer día del Año Nuevo chino. Ataviados con coloridos trajes, los fieles elevaron oraciones y participaron de las festividades para dar inicio al Año del Cerdo. Les dejamos con las celebraciones por el Año Nuevo. Les informó Belén Mora.